Hoy, lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario, retomamos la lectura diaria del Evangelio. Pero un día como hoy, hace casi 1700 años, en el año 324, el Papa de la época, Silvestre, consagró el primer templo de la cristiandad, la Basílica de Letrán, en la ciudad de Roma. Antes de esta basílica, en muchos lugares había pequeños espacios de reunión o capillas, pero no se podían mantener a causa de las persecuciones romanas. Cuando en el 306 Constantino tomó el control de Roma y luego se convirtió en emperador, permitió el culto cristiano y la iglesia recién pudo construir sus templos. El primer templo que construyó la iglesia lo hizo sobre la propiedad de una familia llamada Laterani o Letrán. Después se construyó San Pedro. La Basílica de Letrán es la catedral de Roma. Hasta el año 1400, en la casa anexa a la basílica, habitaron los papas, y en esta basílica se realizaron 5 concilios ecuménicos. Hoy, la Iglesia recuerda la consagración de la Basílica de Letrán, porque se la considera la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Volvamos ahora a nuestra reflexión diaria de Lucas. Les leo el texto de hoy, que es de Lucas 17, 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. En las reflexiones inmediatamente anteriores a esta, la enseñanza de Jesús se había dirigido a toda la gente que lo escuchaba. Algunos de ellos eran escribas y fariseos. Hoy, en cambio, la reflexión va dirigida a sus discípulos, a quienes están caminando con él, a la comunidad de sus discípulos, a esa pequeña iglesia que recién se está formando. Y 3 son las enseñanzas a su comunidad que contiene el relato de hoy. Primero, evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Segundo, tener presente la necesidad de perdonar siempre. Y tercero, la importancia de la fe. Unas breves notas aclaratorias antes de comentar el texto. Primero, detrás de estas instrucciones están latentes aquellas actitudes fariseas, como la ambición de grandeza, la figuración y ese rigorismo que aplican implacablemente y que no toman en cuenta las circunstancias, ni los tiempos, ni las personas, y que Jesús desea desterrar de su comunidad de discípulos. Segundo, cuando Jesús habla de pequeños, se refiere a los miembros de la comunidad, especialmente a los que recién se incorporan a la iglesia y están dando sus primeros pasos en la fe. Y tercero, en contraposición a estos pequeños, se encuentran los adultos en la fe. Estos son aquellos que ya tienen tiempo caminando el camino, tienen más experiencia, conocen más al Señor y están más enamorados de Él. Y por supuesto, conocen más el camino y lo que Jesús propone. Algunos de estos adultos en la fe son también responsables de las comunidades. Bueno, resulta que los pequeños en la fe miran a los adultos a modo de modelos, como sus guías y orientadores, como sus referencias para todo lo que es el modo cristiano de vivir. Bueno, pues las enseñanzas de hoy van dirigidas principalmente a los adultos en la fe y a los responsables de las diversas comunidades de la iglesia. Pues como ellos son modelo de los más pequeños, deben procurar dar buen ejemplo y por tanto ser mucho más consecuentes y mejores testigos del camino. Veamos las 3 enseñanzas. La primera es evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Dice el texto: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca.
La palabra escándalo viene de la palabra griega skandalon y se refiere a un obstáculo o a un escollo o a una trampa que te hace caer. Es aquel acto o conducta que desconcierta al otro, le quita el piso y lo hace caer. El escándalo al que se refiere Jesús en esa enseñanza es aquella conducta de los responsables de la iglesia y de los adultos en la fe que hace vacilar y caer al pequeño en la fe. Lo lleva a dudar de las bondades del camino de Jesús y no solo lo hace apartarse de la iglesia y del camino cristiano, sino lo hace hasta dudar de la misma existencia de ese Dios bueno del que nos habla Jesús. Dice Jesús que es inevitable el escándalo y el pecado en la iglesia, porque los miembros que la componen, es decir, todos nosotros, somos frágiles y pecadores. Pero reconocer que el pecado es inevitable no significa aceptarlo ni permitirlo. Todo lo contrario, debemos oponernos al pecado siempre, y con más intensidad cuando éste viene de los miembros de la iglesia, y especialmente de sus responsables, que son los llamados a dar un buen ejemplo de vida. El daño que un cristiano, y más aún si es responsable, le hace a la iglesia de Dios, cuando cae en el pecado, es enorme. Todos los demás miembros de la iglesia nos veremos afectados por su pecado. Y a aquellos pequeños que recién están caminando en la fe, los desilusiona tanto que muchos hasta abandonan el camino. Es tan serio el escándalo que genera el pecado de un adulto en la fe, que la sentencia condenatoria de Jesús es terrible. Dice el texto: al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Una piedra de molino es una gran rueda de piedra que sirve para moler el trigo, y con una de esas piedras al cuello, la muerte es inminente. La enseñanza, por tanto, es evitar en toda ocasión escandalizar. La Iglesia asimila esta enseñanza al punto de que Pablo, en 1 Corintios 10:32, insiste: no den escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios. Que de ningún modo, a causa de nuestro comportamiento, se aleje la gente de Dios. La segunda enseñanza es tener presente la necesidad de perdonar siempre. Dice el texto: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esta enseñanza es fácil de entender, pues corregir al hermano que está en pecado es obligación de los discípulos. Ya en Mateo 18:15 Jesús nos había enseñado que si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pues no podemos permitir que el pecado continúe. También es entendible que si tu hermano se arrepiente y te pide disculpas, si eres discípulo suyo, estás en la obligación de perdonarlo. El problema surge con la enseñanza que sigue. Si tu hermano te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Hay que aclarar que el número 7 es un número que no pone límites. No indica una cantidad fija, más bien significa las veces que sean necesario. Pues acá Jesús nos está enseñando que cuando la misma persona te vuelva a ofender una y otra vez y con lo mismo, y cada vez vuelve a disculparse, nosotros debemos volver a perdonarla siempre. Nosotros, en cuanto seguidores de Jesús, no debemos cansarnos de perdonar. Esto es muy difícil de hacer, cuando no se ve corrección ni deseos de enmienda en el ofensor. Por tanto, lo normal es que uno se resista a perdonar indefinidamente. Bueno, pues sucede que eso de perdonar lo mismo y a cada rato solo se entiende desde la óptica de Dios, porque eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Dios nos perdona lo mismo, N veces, y nunca se cansa de perdonarnos de lo mismo. Pues acá Jesús nos invita a imitar a Dios y hacer lo mismo con aquel que nos ofende. Y esto porque el perdón es lo que posibilita que Dios pueda reinar, pues si nosotros nos negamos a perdonar, estamos impidiendo que Dios establezca un reinado de paz y hermandad entre todos nosotros. Y perdonar siempre, y las veces que sea necesario,
es una enseñanza muy importante del camino cristiano y está especialmente dirigida a los responsables de las comunidades, aunque nos viene bien a todos. Y la tercera enseñanza es acerca de la importancia de la fe. Esta tercera enseñanza se deriva de las dos anteriores, pues para vivir de manera intachable y no escandalizar y para perdonar siempre, es necesario tener más fe. Viendo pues los apóstoles que lo que les estaba pidiendo Jesús era realmente exigente, sienten que necesitan de ayuda. Y dice el texto que los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. La palabra fe viene de la palabra latina fides, que significa confianza, seguridad. Los apóstoles le piden a Jesús tener más confianza en el Padre, tener más confianza en que el camino que les está proponiendo es de victoria. Y Jesús les responde, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Una semilla de mostaza es como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y aquí Jesús nos enseña que hay que confiar en Dios a ciegas, sin dudar ni poder dudar. Pues si nuestra confianza en Él fuese como del tamaño de la cabeza de un alfiler, no solo no daríamos escándalo y perdonaríamos siempre, sino que además seríamos capaces de hacer hasta lo imposible, como mover un árbol de la tierra y plantarlo en el mar. Un poquito de fe es suficiente hasta para mover árboles. Pidámosle pues a Dios que aumente nuestra confianza en Él, aunque solo sea como el tamaño de un granito de mostaza, para que mejor lo podamos ayudar a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.